Pensé que la Nochebuena sería tranquila, solo una noche con mi familia reunida, como cuando mi Ernesto vivía. Pero no. Mi nuera decidió convertir mi casa en su fiesta privada, con luces, música, invitados, sin avisarme, sin preguntarme, sin respetarme. Cuando abrí mi propia puerta, ella levantó su copa con una sonrisa suave, de esas que huelen a veneno, y dijo con voz dulce, casi fingida: «Ay, suegra, qué sorpresa verla». Pensé que quizá preferiría descansar esta noche. No fue lo que dijo. Fue cómo lo dijo. Esa suavidad hiriente, ese aire de «no haces falta». Y ahí entendí algo. No era una fiesta. Era una declaración de guerra silenciosa. Lo que hice esa noche, lo que decidí frente a todos, no lo olvidarán jamás. Nunca imaginé que la Navidad terminaría así. Yo, parada en la entrada de mi propia casa, mirando a desconocidos brindar bajo las luces cálidas que yo misma colgué hace décadas, cuando Ernesto aún estaba conmigo y la vida era otra. El aire estaba lleno de perfume caro, de risas jóvenes, de esa música moderna que no entiendo, pero que hacía vibrar las ventanas. Mi corazón latía despacio, como si quisiera resistirse a la idea de que aquel lugar cálido que construimos juntos se había convertido en un escenario donde yo no era bienvenida. Mi hijo, Daniel, estaba junto al árbol, hablando con unos amigos. Cuando me vio, su gesto cambió apenas un segundo. Sorpresa, incomodidad, como si mi presencia arruinara una fotografía perfecta. Karina se acercó a él, le tocó el brazo con una dulzura ensayada y murmuró algo que apenas pude escuchar. «No pasa nada, amor. Yo me encargo, yo me encargo». Como si yo fuera un problema, como si yo necesitara ser gestionada. Sentí un calor seco subir por mi pecho. No era rabia aún, era un aviso. Karina caminó hacia mí con esa elegancia estudiada, esa voz que parece amable, pero guarda una hoja escondida entre sílabas. «Suegra, de verdad pensé que estaría cansada», dijo, tocándome el brazo con excesiva delicadeza. «Usted sabe, estas fechas pueden ser pesadas para las personas mayores». Ahí estaba, la puñalada envuelta en terciopelo. Personas mayores, como si yo hubiera dejado de ser dueña de mi casa, de mi historia, de la vida que aún late en mis recuerdos. Respiré hondo. El aroma del ponche, del pavo, del vino tinto, todo, absolutamente todo, venía de mi cocina. Ese detalle, tan simple, me dolió más que cualquier palabra. Habían usado mis cosas, mis platos, mis manteles de Navidad. La vajilla que compré con Ernesto en Guadalajara hace tantos años. Esa falta de respeto fue lo que me quebró por dentro. No grité, no hice un escándalo. Mi dolor era demasiado profundo para explotar. «Karina», dije en voz baja, «esta es mi casa». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, hecha para parecer inocente. «Claro, suegra, solo queríamos celebrar un ratito, sin molestarla, sin molestarme, y sin avisar, y sin invitar, y sin preguntarme si yo también quería una Navidad acompañada». Pasé la mirada por la sala. Daniel no se acercó, ni siquiera me ofreció un abrazo. Solo me observaba desde lejos, atrapado entre su incomodidad y su silencio. Ese fue el golpe final, porque cuando un hijo permite que humillen a su madre, algo dentro de la madre se rompe. No de golpe, sino como un vidrio viejo que empieza a cuartearse desde dentro. Me quedé ahí unos segundos, en medio de la música y las risas, sintiendo cómo la soledad se hacía más pesada, cómo la casa que construí con amor se me escapaba de las manos. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche yo no pensaba callar, ni un segundo más. Así, me quedé de pie, firme, tratando de recuperar el aire que la sorpresa me había robado. La sala de mi casa estaba llena de rostros jóvenes que no reconocía, risas que no me incluían y una alegría ajena que parecía burlarse de mi soledad. La música seguía sonando, como si cada nota quisiera recordarme que yo ya no tenía lugar ahí. Karina se movía entre los invitados como si fuera la dueña de todo.
Tocaba el hombro de uno, acomodaba el cabello de otra, sonreía con esa gracia estudiada que a tantos engañaba. Pero yo la miraba con otros ojos, la veía como realmente era. Una mujer que construía poder en silencio, que se alimentaba de los espacios que le cedían y de la tibieza de un hijo que había olvidado dónde estaban sus raíces. Daniel seguía lejos. Esa distancia dolía más que cualquier palabra. Yo había visto a mi hijo crecer entre mis manos, correr por ese mismo pasillo donde ahora ni siquiera se atrevía a acercarse. Lo había visto llorar, reír, fracasar, levantarse. Había sostenido su cabeza cuando tuvo fiebre a los 5 años. Había defendido su nombre cuando en la adolescencia el mundo parecía romperlo. Pero ahora, ahí, frente a todos, no era mi hijo. Era un hombre ajeno, incómodo, demasiado pequeño para interponerse entre su esposa y su madre. Respiré hondo. La música era tan fuerte que sentía cómo vibraba contra mis costillas. Recordé a Ernesto, cómo él siempre decía que los silencios hablan más que 1000 gritos, y qué ironía, yo estaba rodeada de ruido, pero por dentro comenzaba a escuchar un silencio nuevo, uno que me decía que algo tenía que cambiar. «Suegra, ¿quiere pasar a la cocina?», preguntó Karina, como si me ofreciera un favor. «Allá podemos platicar sin estorbar». Esa palabra, estorbar, se me quedó clavada en la garganta como un hueso difícil de tragar. No respondí. La miré, despacito, como si mis ojos pudieran atravesar esa máscara de cortesía que ella usaba para dominar cada espacio. Bajó la mirada por un instante, un segundo apenas, pero suficiente. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que significaba esa frase, sabía que me estaba colocando a un lado, fuera, lejos, invisible. Caminé hacia la cocina, no porque ella lo pidió, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos el nivel de invasión. Y ahí estaba, mi mantel bordado por mi madre, las copas de cristal que Ernesto y yo compramos en un pequeño mercado de Tlaquepaque, mis bandejas, mis platos, todo usado sin permiso, sin cuidado, sin memoria. Había botellas de vino abiertas sobre la mesa, migas de pan en el piso, y un olor a pavo caliente mezclado con perfumes caros y risas ajenas. Todo eso dentro de mi hogar, que siempre fue un refugio, ahora convertido en un salón de fiesta para una mujer que no sabía honrar nada. Mientras observaba ese desorden, escuché un comentario a mis espaldas. Una de las amigas de Karina, sin verme, dijo: «Ay, qué bonito le quedó todo esto a Karina. Tiene mano para decorar, ¿verdad?». Las palabras me hirieron porque venían cargadas de ignorancia. Esto no lo hizo ella. Esto era mío. Mi historia. Mi vida. Mis recuerdos convertidos en escenografía para alguien más. Entonces sentí algo dentro de mí. Un latido diferente. Una dignidad vieja, pero viva. Como una llama que había estado apagada por demasiado tiempo y que comenzaba a encenderse, lenta pero firme. Karina entró detrás de mí. «Suegra, ¿quiere sentarse un momento?». «Le traje un vasito de agua», dijo, con esa amabilidad falsa que goteaba como miel sobre veneno. No tomé el vaso, ni siquiera lo miré. «Karina», susurré, con la voz más tranquila que encontré, «¿por qué no me avisaste?». Me miró como si yo fuera una niña haciendo una pregunta absurda. «Ay, suegra, no pensé que fuera tan importante. Es solo una reunión entre amigos. Además, no quería incomodarla, otra vez. Esa forma suave de empujarme hacia afuera. Hacerme sentir menos. Hacerme sentir una sombra en mi propia historia. Fue en ese momento, cuando la vi sostener mi copa con su mano pintada de rojo, cuando sentí una certeza que me recorrió entera. Esa noche no iba a terminar como ella esperaba. No mientras yo siguiera de pie. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Me quedé en la cocina unos segundos más, respirando hondo,
tratando de ordenar esa mezcla de dolor y sorpresa que llevaba atravesada en el pecho. La casa entera estaba tomada. Cada rincón que alguna vez tuvo la voz de Ernesto, ahora repetía risas que no conocía, comentarios superficiales, el sonido de copas chocando sin alma. Mis manos temblaron un instante. No de miedo, de rabia contenida. Miré hacia la sala. Karina regresó con una elegancia casi teatral, girando el cuerpo como una bailarina que sabe que todos la observan, aunque en realidad nadie la miraba más que yo. Vi cómo se arreglaba el cabello, cómo enderezaba su vestido, cómo posaba sin que nadie se lo pidiera. Daniel seguía lejos. Su silencio era un filo que cortaba más que cualquier palabra. Yo esperaba, todavía esperaba, que él caminara hacia mí, que me dijera, «Mamá, vamos afuera a hablar», que me abrazara aunque fuera por compromiso. Pero no lo hizo. Se quedó rígido, atrapado en su propia cobardía, evitando mis ojos, como un niño que teme ser regañado por razones que ni él comprende. La música subió de volumen. Una canción moderna, rítmica, saturada. Sentí cómo vibraba en el piso que Ernesto y yo colocamos con nuestras manos. Recordé el día en que terminamos de instalar esas tablas. Él se recargó en la pared, sudado, y dijo riendo, «Vieja, cuando bailemos aquí nuestra primera Navidad, vas a ver que valió la pena». Y bailamos. Años después bailamos ahí, justo en esa misma sala, donde ahora un grupo de desconocidos hacía su propio brindis. Ese recuerdo me atravesó como un cristal quebrado. Quise llorar, pero no. La dignidad seca que venía despertando dentro de mí me sostuvo como un muro. «Suegra, venga, le presento a unos amigos», dijo Karina, acercándose con esa sonrisa dulce que ya no me engañaba. No quería ser presentada. No quería estar ahí como un adorno viejo. Pero ella no esperaba respuesta. Tomó mi brazo sin pedirme permiso y me llevó hacia la sala con gestos suaves, casi maternales, como si ella fuera la anfitriona y yo una visita ocasional que necesitaba guía. «Ella es la mamá de Daniel», dijo, sin decir mi nombre, como si yo fuera una nota al pie. «Ah, qué gusto», respondió una mujer joven, apenas interesada. No sabíamos que vendría. Karina soltó una risa ligera, fingida, pulida. «Tampoco yo», contestó mirando a Daniel con un brillo irónico que nadie más notó. Sentí cómo la sangre me golpeaba en las sienes. No era el comentario en sí, era la intención escondida, hacerme sentir extraña, impropia, inoportuna. La mujer joven se alejó enseguida. Otra persona tomó el lugar. Nadie me preguntó nada. Nadie quiso saber quién era yo realmente. Para ellos, yo era solo la mamá de Daniel, una figura irrelevante en una fiesta que no me pertenecía. Daniel observó desde lejos. Quizá estaba esperando a que yo sonriera, que aceptara el papel de mujer mayor resignada, la que no causa problemas, la que solo asiente, agradece y se acomoda en un rinconcito. Pero yo no estaba dispuesta a interpretar ese papel. No más. Karina acercó una bandeja a mis manos. «¿Nos ayuda a llevar esto?», preguntó con esa suavidad venenosa. Ahí estuvo, la humillación disfrazada de cortesía. Una anfitriona pide ayuda a sus invitados cercanos, pero no así, no de esa forma, no cuando la bandeja contiene platos que yo misma compré, cubiertos que Ernesto limpió con paciencia, copas que llevaban mi historia, no la suya. Apreté los labios. No toqué la bandeja. «No vine a trabajar», dije. Mi voz salió tranquila, pero firme, como si una parte de mí, la que siempre cayó, por fin despertara. Karina parpadeó, sorprendida. No lo esperaba. «Ay, suegra, solo era una ayudita», dijo, intentando recuperarse. «No se vaya a ofender, no se vaya a ofender». Otra frase diseñada para hacerme sentir exagerada, inconveniente, ridícula. La miré fijo. Por primera vez en mucho tiempo, ella bajó los ojos. Se apartó con un gesto pequeño y regresó a sus invitados, fingiendo normalidad, pero su postura había cambiado. Las manos más tensas, los hombros más rígidos, la sonrisa ligeramente quebrada.
Ella sabía que algo había empezado a cambiar. Yo ya no era la mujer callada que aceptaba todo. No esa noche, no en Nochebuena, no en la casa que construí con mis propias manos. Chinja. Karina volvió a mezclarse entre los invitados, pero ya no tenía la misma soltura de antes. Yo lo noté desde lejos. Sus pasos eran un poco más rápidos, su sonrisa un poco más tensa. Sus manos buscaban algo que no encontraban. Quizá la sensación de control que comenzó a escapársele desde el momento en que no acepté la bandeja. Yo me quedé quieta, observando. No porque quisiera vigilarla, sino porque necesitaba entender cómo, cuándo y por qué mi casa había dejado de ser mía. La música seguía golpeando las paredes con su ritmo pesado. Las luces parpadeaban en rojo y dorado. Todo parecía moverse demasiado rápido, como si el tiempo se hubiera acelerado sin avisarme. «Mamá», escuché de pronto, la voz de Daniel, mi hijo, mi sangre. Me giré con un pequeño rayo de esperanza, uno que se apagó apenas vi su expresión. No era ternura, no era remordimiento, era incomodidad pura. «Mamá, ¿podemos hablar un minuto?», preguntó, sin acercarse lo suficiente como para darme un abrazo. Ese detalle, esa distancia física, me hirió más que sus palabras. «Claro, Daniel», respondí con suavidad. Caminamos hacia un rincón más silencioso del comedor. Él miró alrededor como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Eso me dolió aún más. Yo, una madre convertida en vergüenza. «Mamá», empezó, rascándose la nuca, nervioso. «Karina... Bueno, ella no sabía que usted iba a venir». Levanté una ceja. «¿Y eso justifica que usara mi casa sin pedirme permiso?». Daniel tragó saliva. Desvió la mirada. «Es que pensé que usted no iba a querer venir. Se siente tan sola últimamente. Estas fiestas le ponen triste. Yo solo quise evitarle un mal rato». Las palabras se clavaron como agujas. No por lo que dijo, sino por lo que implicaba. Que él había tomado decisiones por mí, que me había sacado de mi propia historia, que me veía como una mujer débil, una mujer que ya no sabía defender su lugar. «Daniel», susurré, tratando de contener la emoción. «¿Eso fue idea tuya o de Karina?». Él se quedó en silencio. Y ese silencio fue la respuesta. Mi corazón se apretó. No por su obediencia a ella, sino por su incapacidad de ver lo que estaba pasando. «Mamá, no arme un problema, ¿sí?», añadió con voz baja. «Es Navidad». Karina solo quería pasarla bien con sus amigos. Ahí estuvo. La frase que partió algo dentro de mí. No arme un problema. Yo, la madre, la dueña de la casa, la mujer que lo crió y lo sostuvo con las manos. Apreté las manos para que no me temblaran. Mi dignidad me sostenía como podía. «Daniel», dije, mirándolo directo a los ojos, «tú sabías que esto estaba mal». Él entrecerró los ojos, irritado. «Ay, mamá, siempre exagera todo. Es solo una fiesta, nada más». No pude evitar la punzada que me recorrió el pecho. Exagerar. Así llamaba mi dolor, mi tristeza, mi ausencia, mi hogar arrebatado. Daniel suspiró, cansado. «Mire, si no se siente cómoda, podemos llevarla a su casa antes de que esto se ponga más animado. Creo que lo mejor sería que usted…». Se detuvo. Pero yo ya había entendido. Él quería que me fuera. Él quería que no estorbara. Él quería que desapareciera de esa noche que también era mía. El silencio entre nosotros pesó como plomo. Las luces de Navidad parpadearon suavemente sobre su rostro. Por un instante, vi al niño que crié, al que me prometió que nunca me dejaría sola. Pero ese niño ya no estaba. Solo quedaba un hombre dominado por la comodidad, incapaz de enfrentar la incomodidad de poner un límite por mí. «Entiendo», susurré, aunque por dentro un huracán crecía. Daniel asintió como si la conversación hubiera terminado, como si yo estuviera de acuerdo, y se fue, sin abrazarme, sin tocarme, sin siquiera agradecer que yo estuviera ahí. Me quedé mirando el piso que Ernesto y yo colocamos, el mismo piso donde bailamos,
donde reímos, donde soñamos con tener una familia unida. ¿Era para esto? ¿Para terminar así, de pie, invisible, en mi propia casa? La música subió aún más. Karina rió en la distancia, rodeada de sus invitados, sintiéndose segura de que yo no haría nada. Pero ahí, en ese segundo exacto, algo dentro de mí despertó. Un pulso, una chispa, una fuerza antigua. La fuerza de una mujer mayor que ha perdido demasiado y que ya no está dispuesta a perder nada más. La Nochebuena no terminaría así. No mientras yo siguiera viva. No mientras yo tuviera voz. Regresé a la sala despacio, sintiendo que mis pasos pesaban más que de costumbre, como si cada uno llevara encima los años, las decepciones y esa mezcla amarga de dolor y lucidez que solo llega cuando ya no queda nada por perder. La música seguía dominando todo, vibrando en las paredes como si quisiera expulsarme de ahí. Los invitados reían, brindaban, bailaban. Era una fiesta completa, planeada, organizada, ejecutada como si yo no existiera. Yo sabía que Karina me observaba de reojo, que intentaba descifrar si mi silencio era sumisión o el inicio de algo más. Ella vivía de leer gente. Era su superpoder. Y esa noche no estaba logrando leerme. En un rincón vi a dos jóvenes apoyadas en mi piano antiguo. Mi piano, ese que Ernesto limpiaba cada semana, aunque nadie lo tocara. Una de ellas puso su vaso encima, como si fuera una mesa cualquiera. Mi respiración se cortó. Una punzada seca me atravesó el pecho. Ese piano era sagrado, una de las pocas cosas que todavía conservaba la memoria de mi esposo, su forma de tocar melodías torpes que solo él entendía. Él amaba ese piano. Y ver un vaso sudado sobre la madera me dolió como una traición personal. Caminé hacia ellas con calma. «Por favor, ¿podrían no dejar los vasos ahí?», dije con suavidad. «Ese piano es muy especial para mí». Las chicas me miraron como si yo fuera una extraña interrumpiendo su diversión. «Ah, sí, claro», dijo una, apenas disimulando la molestia. La otra rió bajito, como si yo fuera una exageración ambulante. Retiraron los vasos con la punta de los dedos, pero no pidieron disculpas. Me pregunté cuándo había perdido mi nombre en boca de la gente, cuándo me convertí en la mamá de Daniel, en la suegra, en la señora mayor, cuándo mi historia dejó de importar. Un ruido repentino me sacó de mis pensamientos. Karina entró a la sala con una bandeja grande. Esta vez no me miró a mí. Miró a los invitados y aumentó el volumen de su voz, dejando caer una frase calculada. «Ay, no se preocupen si ven a la suegra caminando por ahí. Ella es así, inquieta. Le gusta ver que todo esté bien». Los invitados rieron, como si yo fuera un chiste privado. Una criatura curiosa y torpe que deambula entre ellos. Esa frase no era una burla directa, pero sí una forma elegante de rebajarme, de dejarme en un rol doméstico, casi servicial, aunque yo no estuviera sirviendo nada. Daniel levantó los ojos, pero no dijo nada, como siempre. Sentí algo viejo, muy viejo, romper su último hilo dentro de mí. Caminé hacia la mesa donde el ponche hervía. La olla era mía. La cucharona de madera era mía. Pero Karina la revolvía como si fuera la dueña de siglos de tradición. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, con una amabilidad tan tranquila que la descolocó. «Ah, pues, si quieres servir unas tazas», respondió ella, con esa voz dulce que solo usaba para humillar suavemente. Ella esperaba que yo dijera que sí, que tomara la cuchara y me convirtiera en la abuela servicial que reparte ponche a los invitados jóvenes que no la conocen, que no la respetan. Pero no fui yo quien tomó la cuchara. Fui yo quien apagó la estufa. Y la olla dejó de hervir en el acto. Karina se quedó inmóvil. «¿Por qué hizo eso, suegra?», susurró, con una sonrisa que se desfiguró levemente. «Porque es mi casa», respondí con calma. «Y no voy a servirle a nadie que no me invitó». La sala se quedó en silencio por unos segundos. Un silencio pequeño, pero suficiente para romper la armonía perfecta que ella había construido. Karina respiró hondo.
No estaba acostumbrada a perder terreno. No con nadie, mucho menos conmigo. Suegra, dijo, inclinándose hacia mí, creo que está cansada. ¿Por qué no va a descansar un poco a su habitación? Era una orden disfrazada, una expulsión cortés, una forma de sacarme del cuadro. Pero ahí, en ese instante, mi voz salió firme, profunda, más mía que nunca. No estoy cansada, Karina. Estoy viendo lo que está pasando, y no voy a moverme de aquí. Ella abrió la boca para responder, pero algo en mi rostro la detuvo. Quizá fue el peso de mis años, de mi historia, o de la simple realidad que había ignorado demasiado tiempo. Yo seguía viva, y esa noche no sería borrada. La sala estaba cargada, no de humo ni de calor, sino de una tensión invisible que todos sentían, aunque fingieran lo contrario. Karina intentaba recomponer su sonrisa, pero esa sonrisa ya no tenía la firmeza de antes. Le temblaban las comisuras. Los ojos la delataban. Estaba perdiendo el control. Yo me quedé ahí, de pie, sin mover un dedo. Mi sola presencia la incomodaba. Eso, de algún modo, me devolvía algo que creí perdido, mi lugar. Pero la calma duró poco. De pronto, uno de los amigos de Daniel, un muchacho alto, con la soberbia típica de quien nunca ha tenido que ganarse nada, levantó su vaso y gritó: «A ver, todos, una foto del grupo, pero que salga la due». Se detuvo, confundido. Miró a Karina. Karina le hizo una seña sutil, casi imperceptible. El muchacho corrigió: «Digo, que salga la anfitriona. Karina, ven». Ella caminó al centro de la sala, radiante. Era su momento, su brillo, su escenario. Los invitados se reunieron alrededor de ella, como si todos supieran de memoria su papel. Daniel se colocó a su lado, el brazo sobre su cintura, la pose perfecta para la foto perfecta. Yo, en cambio, quedé fuera del cuadro, deliberadamente. Y lo supe porque escuché a una de las chicas decir: «¡Ay, muévanse tantito! No dejen que la señora salga atrás, se ve raro». Sentí como mi pecho se apretó, un dolor seco, viejo, que ya conocía demasiado bien. Karina lo oyó, lo sé, pero no dijo nada. No pidió que yo entrara, no dijo «ella también», no mencionó mi nombre, solo sonrió, orgullosa, mientras yo quedaba reducida a una sombra detrás de ellos. El muchacho contó: 1, 2, y justo antes de la tercera, Karina dijo algo en voz baja, creyendo que yo no la escucharía. «Que no salga la suegra. No combina. No, no fui yo quien escuchó mal. Fueron esas palabras exactas. No combina. Como si yo fuera un adorno viejo, una figura incómoda que arruinaba la estética de su noche perfecta. Vi el flash iluminarlos. A ellos, solo a ellos. Y por primera vez en muchos años, sentí como algo dentro de mí se rompía de verdad. No como un vidrio que se astilla lentamente. Esta vez fue una fractura nítida, frontal, total. No lloré. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Me volteé hacia la cocina, necesitando aire, necesitando un espacio donde no fuera una intrusa. Pero ni siquiera ahí encontré refugio. La mesa seguía ocupada. El desorden reinaba. Mis bandejas estaban sucias, mis cubiertos tirados, y alguien, ni siquiera supe quién, había abierto uno de mis cajones más privados. El cajón donde guardaba las servilletas bordadas por Ernesto. Verlo así, abierto, maltratado, con una servilleta fuera de lugar como si fuera un trapo cualquiera, fue demasiado. Me llevé la mano al pecho. Sentí que faltaba el aire, que faltaba algo dentro de mí, que faltaba él, Ernesto, mi compañero, mi refugio, mi fuerza. Me apoyé en la encimera. Respiré hondo. La música seguía sonando, pero ya no la escuchaba. Solo oía mi propio corazón golpeando dolorosamente contra el silencio que se abría dentro de mí. Entonces escuché una risa detrás de mí. Karina, una risa suave, educada, pero con la punta envenenada. «Suegra», dijo, entrando en la cocina como si la escena le perteneciera.
De verdad, ¿tiene que ponerse así? Es solo una foto. Usted, bueno, no combina con este ambiente. No pasa nada. Ahí estaba. Lo dijo con calma, con elegancia, con esa falsa inocencia que lastima más que un grito. Me volví hacia ella. ¿No combino? Pregunté con la voz baja, pero firme. Ella sonrió apenas, con lástima. Ay, suegra, no lo tome así. Usted sabe que estas reuniones son más juveniles, más modernas. Usted estaría más cómoda descansando. Yo solo quiero que disfrute, ¿sí? No sabía que la humillación podía tener perfume dulce y voz suave, pero esa noche lo aprendí. El dolor no vino solo por sus palabras. Vino porque Daniel estaba detrás de ella, escuchando, y no dijo nada. Esa fue la bofetada real, la que no deja marca en la piel, pero sí en el alma. Los invitados seguían riendo, la música seguía golpeando. Pero yo ya no era parte de nada. Me quedé en silencio. No porque estuviera derrotada, sino porque en ese silencio comenzó a formarse la decisión más importante de mi vida. Esa noche, entendí que no podía seguir permitiendo que me borraran de mi propia casa, de mi propia historia, y lo que hice después lo cambió todo. Me quedé ahí, apoyada en la encimera, sintiendo el temblor leve de mis manos. No era un temblor de miedo, era algo más antiguo, más profundo, un temblor que venía de todas las veces que callé, de todas las veces que cedí, de todas las veces que elegí la paz por encima de mí misma. La casa seguía viva con risas ajenas, pero por primera vez en mucho tiempo pude escuchar mi propio silencio. Un silencio espeso, como el que queda después de una tormenta, cuando uno por fin entiende que no puede seguir igual. Miré alrededor. Mi cocina, mi mesa, mis cajones, mi mantel bordado, el olor al ponche que yo preparaba con Ernesto cada diciembre. Cada objeto tenía un recuerdo, un pedazo de vida, un fragmento de un tiempo en el que yo me sentía amada, respetada, vista, y de pronto una memoria me golpeó con fuerza. Recordé una conversación con Ernesto, años atrás, una noche en que Daniel tenía 10 años. El niño había vuelto triste, porque en la escuela se habían burlado de él. Ernesto lo sentó en sus piernas, lo levantó con esa firmeza suave que siempre tenía, y le dijo: «Hijo, cuando alguien te quiera hacer pequeño, acuérdate de esto. Uno solo es pequeño cuando se olvida de lo que vale». Esa frase, tan simple, tan verdadera, regresó aquella noche a mi pecho como un eco que había esperado años para reaparecer. Y mientras escuchaba el ruido de los invitados, supe que yo también me había olvidado de lo que valía. No había sido de golpe, no fue una sola humillación, fueron años de pequeñas concesiones, pequeñas heridas, pequeños silencios que me obligué a tragar, porque Daniel era mi hijo, porque no quería conflictos, porque pensaba que el amor justificaba callar. Pero el amor no es eso. El amor no pide desaparecer, no pide silencio, no pide sacrificarse al punto de no reconocerse en el espejo. Me acerqué al refrigerador y apoyé la frente contra la puerta fría. Necesitaba sentir algo que no fuera el calor del dolor. Y fue entonces cuando otra memoria llegó, más suave, más antigua, casi como una caricia. Recordé la primera Navidad en esta casa. Ernesto y yo no teníamos muebles. Dormíamos en un colchón en el piso. Esa noche él preparó ponche en una olla vieja y me dijo, con los ojos brillantes: «No tenemos nada, pero lo que estamos construyendo juntos vale más que cualquier lujo». Y tenía razón. Esta casa no era un techo, era un sueño compartido, un símbolo de un amor que sobrevivió a crisis, deudas, enfermedades, sacrificios, un hogar que protegía nuestras manos, nuestros pasos, nuestra historia. ¿Cómo permití que se convirtiera en un escenario donde yo era una intrusa? Respiré hondo. Me limpié las lágrimas con la manga. Salí de la cocina con pasos lentos, pero firmes. Desde la puerta vi la sala iluminada. Las luces navideñas parpadeaban como estrellas cansadas. Los invitados seguían tomando fotos, riendo, brindando. Karina estaba en el centro,
dominando la escena con su sonrisa perfecta. Y de pronto, un sentimiento nuevo me atravesó. No era rabia, no era tristeza, era una calma profunda, la calma de alguien que por fin entiende lo que debe hacer. No iba a gritar, no iba a vengarme, no iba a hacer un escándalo, iba a levantarme, iba a recuperar lo que era mío. Una mujer mayor no necesita levantar la voz para hacerse oír. A veces basta con una mirada, con un gesto, con una decisión. Y esa decisión nació cuando vi a Daniel reír con un grupo de amigos, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera sido humillada ahí, a metros de él, como si no le importara. Entonces supe que la herida más grande no venía de Karina, sino de él, de su indiferencia, de su silencio, de su falta de valor. Pero también supe que esa herida era la que me empujaría a recuperar mi voz. Di un paso hacia la sala, después otro. Mis manos dejaron de temblar. Sentí que Ernesto caminaba conmigo, no como un fantasma, sino como la memoria viva de quien siempre creyó en mí. Karina me vio acercarme. Su sonrisa se tensó. Supo inmediatamente que algo había cambiado. Daniel volteó, confundido. Sentí los ojos de algunos invitados clavados en mí, esperando quizá que me derrumbara, que llorara, que me fuera. Pero yo solo seguí caminando hasta quedar frente a todos. Y entonces, por primera vez en años, me escuché decirme internamente: «No estás sola, no más». La fuerza había llegado, y lo que haría después no sería impulsivo, sería justo. Caminé hacia la sala despacio, sintiendo cómo cada paso asentaba algo dentro de mí. No era rabia, no era venganza. Era la certeza tranquila de una mujer que ya vivió suficiente como para saber que la dignidad no se pide, se ejerce. Karina me miraba desde el centro del grupo. Su sonrisa se tensó. Sus manos se entrelazaron de forma casi imperceptible. Ella lo sintió antes que nadie. Algo en mí había cambiado. Yo no levanté la voz, no pedí atención, no golpeé nada. Simplemente caminé hasta el mueble donde Ernesto y yo siempre guardábamos la caja de música que poníamos cada Navidad. Una canción suave, antigua, que siempre llenó nuestra casa de paz. Abrí el cajón. La caja seguía ahí, impoluta, fiel, esperando mis manos. La tomé con delicadeza, como si tocara la memoria misma de mi esposo. Los invitados seguían conversando, pero algunos ya empezaban a mirar, porque había algo en el aire, algo que se movía sin ruido pero con fuerza. Karina se acercó unos pasos. «Suegra, ¿qué hace?», preguntó con esa voz suave que ya no engañaba a nadie. No respondí. Caminé hasta la mesa central y coloqué ahí la caja de música. El sonido del metal al tocar la madera hizo que todos giraran apenas el rostro, no porque fuera ruidoso, sino porque fue definitivo. Karina dio otro paso hacia mí. «Suegra», intentó, con una sonrisa tensa. «Esa caja es muy vieja. Luego se la enseña a quien quiera, pero ahorita estamos en otra cosa». Yo levanté la mano, sin brusquedad, solo una advertencia silenciosa. Ella se detuvo. Giré la llave de la caja. 1, 2, 3 vueltas. Y entonces la melodía empezó a sonar. Suave, clara, como una brisa entrando por una ventana que llevaba años cerrada. Todos los presentes callaron, aunque fuera solo por curiosidad. La música llenó la sala con una nostalgia que no pedía permiso. El murmullo de la fiesta se apagó poco a poco, como si la casa misma hubiera decidido escucharme. Con la melodía sonando, levanté la vista. Y hablé, no con gritos, no con enojo, con la tranquilidad de alguien que sabe que su palabra tiene peso. «Esta casa fue construida con amor», dije, «con el amor de Ernesto y mío. Aquí celebramos nuestra primera Navidad cuando no teníamos nada, más que el uno al otro. La música seguía, marcando el ritmo de mis palabras. Cada rincón», continué, «cada mueble, cada recuerdo,
Son parte de una vida que construí con mis manos. Y esta noche no fui tratada como parte de esa vida. Vi algunos rostros bajarse, otros evitarme la mirada. Karina tragó saliva. ¿Suegra? No quise... Silencio, Karina, dije, sin levantar la voz. Ella quedó helada. Nunca la había visto así, pequeña. He sido paciente, continué. He sido comprensiva. He soportado desplantes, comentarios, decisiones que no me correspondían. Pero esta noche entraron a mi casa sin permiso, usaron mis cosas y me hicieron sentir extraña en mi propio hogar. Daniel respiró hondo, incómodo, pero no habló, no aún. Yo no pedí esta fiesta, seguí. No pedí ruido. No pedí invitados. Lo único que pedí, y que tengo derecho a pedir, es respeto. La música seguía sonando. Parecía acompañarme, como si Ernesto hubiera dejado esa melodía para sostenerme en este momento. Y esta noche, dije finalmente, mirando a todos, voy a recuperar mi casa, ahora mismo. Un murmullo recorrió la sala. Karina abrió los ojos, incrédula. Suegra, ¿cómo que recuperar? Entonces caminé hacia el equipo de sonido. No corrí, no hice drama. Solo apagué la música moderna con un clic. El silencio que quedó después fue más fuerte que cualquier grito. Luego me dirigí a la puerta principal. La abrí de par en par. El aire frío de la Nochebuena entró como un suspiro de alivio. La fiesta terminó, dije. En mi casa, se termina cuando yo lo decido. Unos se miraron entre sí. Otros recogieron sus cosas sin discutir. Karina quedó paralizada. Pero, suegra, mis invitados... No son bienvenidos, respondí. Y tú lo sabías desde el principio. Daniel dio un paso adelante. Mamá, creo que estás exagerando. Lo miré, con todo el amor que aún le tenía, y con toda la dignidad que por fin había recuperado. Hijito, dije, si defenderme es exagerar, entonces exagero con gusto. Karina se acercó, furiosa, disimulándolo como podía. Suegra, no puede hacer esto, es Navidad. Y precisamente por eso, Karina, respondí. Porque es Navidad, no voy a permitir que me humillen más. Los invitados comenzaron a salir, unos en silencio, otros murmurando, pero todos sabiendo que algo irreversible había ocurrido, y lo que vendría después lo cambiaría todo. Los invitados comenzaron a salir en silencio, unos con vergüenza, otros murmurando entre ellos, sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. Cada puerta que se cerraba detrás de ellos era un peso menos sobre mis hombros. La casa empezaba a sentirse diferente. Menos ruido, menos invasión, menos ajena. Karina estaba en el centro de la sala, inmóvil, como si no entendiera cómo una mujer mayor, la misma a la que había subestimado durante años, acababa de desmantelar su noche perfecta con solo un par de frases y una mirada. Daniel se acercó a ella, desconcertado. Nunca lo había visto así, pequeño, desorientado, sin saber a quién obedecer. Quizá por primera vez entendió que su silencio había tenido consecuencias. La noche de Nochebuena había caído por completo afuera. La luz del árbol navideño iluminaba la sala con un brillo cálido, y me di cuenta de algo devastador. Esa luz había sido mía siempre, pero durante años vivía a oscuras dentro de ella. Karina respiró hondo, intentando recuperar el dominio. Suegra, creo que usted está actuando impulsivamente. Era solo una reunión, no era para tanto. Yo avancé un paso hacia ella, no para intimidarla, sino para mirarla a los ojos sin parpadear. Karina, dije con calma, toda humillación empieza con un no era para tanto, pero esta noche ya fue suficiente. Ella entrecerró los ojos. Su máscara de dulzura se cayó por completo. Por fin la vi tal cual era, una mujer que confundió mi silencio con debilidad y que ahora no sabía cómo enfrentar mi voz. Daniel intentó mediar. Mamá, por favor, no hagas un drama. Ya se fueron, ¿sí? Dejemos las cosas así.
Lo miré con una tristeza tan profunda que sentí que mis huesos se volvían más pesados. «Hijo», susurré, «no ves lo que pasa porque no te conviene verlo». Él frunció el ceño. «Mamá, solo era una fiesta». «No, Daniel», respondí con firmeza. «Era mi casa, y tú permitiste que me borraran de ella». Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Yo sabía que esa frase lo golpeó. No porque quisiera herirlo, sino porque era la verdad que había evitado por demasiado tiempo. Karina dio un paso adelante, su voz ya sin suavidad. «Daniel, vámonos. No tenemos por qué soportar esto». La miré. Ella sostuvo mi mirada por un segundo, pero luego la apartó, y supe que lo había entendido. Yo ya no era la mujer que ella podía manejar. Daniel tomó aire. «Sí, vámonos», dijo él, sin pensar demasiado. «Mañana hablamos, mamá». Ese mañana fue otro golpe. Otra forma de postergar, de ignorar, de minimizar mi dolor. No respondí. Solo observé cómo recogían sus cosas. Karina tomó su bolso con manos tensas. Daniel buscó las llaves sin mirarme a los ojos. Caminaron hacia la puerta. Pero antes de salir, Karina se giró hacia mí. Esta vez no fingió amabilidad. Se le quebró el personaje. «De verdad, suegra, usted arruinó la noche. No tenía por qué hacer todo este espectáculo». La palabra espectáculo resonó en mi pecho. Como si defender mi dignidad hubiera sido un show innecesario, como si mi dolor fuera entretenimiento. Yo respiré hondo, muy hondo, y con voz serena, más serena de lo que imaginé posible, le respondí: «Karina, si tu noche se arruina por poner un límite, es que nunca fue una noche limpia». Ella abrió la boca, furiosa, pero Daniel la tomó del brazo. «Vámonos», dijo él, sin mirarme. Cuando salieron, la puerta se cerró con un golpe suave, no violento, no dramático. Un golpe que sonó a cierre, a final, a inicio de algo nuevo para mí. Me quedé sola en la sala. El árbol seguía encendido. La caja de música giraba lentamente, despidiendo las últimas notas de la canción que Ernesto amaba. La casa estaba desordenada, silenciosa, viva. Caminé hacia el árbol, toqué una esfera roja. Me vi reflejada en ella, una mujer mayor, cansada, herida, pero de pie. Y por primera vez en muchos años, me gustó lo que vi. Esa noche no terminé derrotada. Terminé dueña de la casa, de mi historia, de mí misma. Y sabía que el verdadero enfrentamiento, el definitivo, aún faltaba, pero estaba lista, más lista que nunca. La casa quedó en silencio durante varios minutos después de que Daniel y Karina se marcharon. Un silencio extraño, casi sagrado, que me envolvió con la misma suavidad con la que Ernesto solía abrazarme cuando sabía que algo me dolía. Caminé por la sala observando el desastre que habían dejado atrás. Vasos tirados, servilletas arrugadas, migas sobre mi alfombra, una copa rota cerca del sillón. Cada rastro de aquella fiesta ajena era, al mismo tiempo, una herida y una prueba. Una prueba de que yo había permitido demasiado por demasiado tiempo. Encendí la lámpara pequeña junto al piano. La luz cálida iluminó la madera donde, horas antes, una chica había apoyado su vaso sin cuidado. Pasé la mano por la superficie, despacio, no para limpiar, para volver a sentir lo mío. «Ernesto», susurré. «Ya está, ya terminó». Y Paco, sin esperarlo, un nudo se me hizo en la garganta. No por la rabia, no por la humillación, sino por la tristeza profunda de haber tenido que llegar a ese extremo para recuperar algo tan simple, tan básico, mi lugar. Me acerqué al árbol de Navidad. Una esfera dorada tenía una pequeña grieta. La quitaron, la pusieron, la movieron, sin saber que esa esfera era de nuestra primera Navidad. La sostuve con cuidado entre mis dedos. El reflejo tembloroso de mis ojos me devolvió una verdad que no quería enfrentar. Tenía miedo. Miedo de estar realmente sola ahora. Miedo de que Daniel no regresara. Miedo de haber perdido a mi hijo esa noche. Pero también sabía algo más.
Había perdido parte de mí mucho antes. Esa noche solo recuperé lo que quedaba. Me senté en el sillón, respirando hondo, dejando que el silencio se asentara como una manta ligera sobre mis hombros. Cerré los ojos un instante y escuché la puerta principal abrirse. Un sonido suave, lento, reconocible. Era Daniel, no Karina, él. Entró sin hacer ruido, como cuando era niño y volvía tarde del patio para no despertarnos. «Mamá», susurró. No respondí, esperé. Lo escuché caminar, despacio, como quien camina entre ruinas. Se detuvo unos segundos detrás de mí, sin saber cómo empezar. «No debí haberme ido así», dijo finalmente con la voz quebrada. «Lo sé». Abrí los ojos. No lo miré todavía. Quería escuchar su verdad sin afectarlo con mis lágrimas. «Karina está muy enojada», continuó. «Dice que no quiere volver a esta casa». Asentí, aunque él no pudiera verlo. Ella piensa que exageraste», agregó, con un tono inseguro. Y ahí, en ese instante, entendí algo fundamental. Daniel estaba, por primera vez, dividido. No defendía completamente a Karina, pero tampoco sabía cómo defenderme a mí. Vivía atrapado entre la lealtad a su esposa y la culpa hacia mí. «Hijo», dije por fin, girando la cabeza para verlo, «tú sabes que esta noche no se trató de una fiesta. Se trató de mí, de cómo me viste, o de cómo dejaste de verme». Su rostro se contraído. Pasó una mano por su cabello, nervioso. «Mamá, yo no sé por qué lo permití. No sé en qué momento empecé a poner a todos por encima de usted. Su honestidad dolió más que sus errores, porque era verdad, porque no había odio, había descuido». Daniel se sentó frente a mí, como hacía cuando me pedía perdón de niño. Sus ojos estaban rojos. «Yo nunca quise humillarla», dijo. «Solo dejé que pasara. Y eso es peor». Asentí. Era peor, pero también era humano. «Karina no entiende», continuó. «Pero yo sí. Yo estuve ahí, yo vi todo. Y me quedé callado». Sus palabras eran como golpes blandos, dolorosos pero necesarios. «Mamá», susurró bajando la voz, «¿usted quiere que me vaya para siempre?» Mi corazón se apretó. «No, Daniel», respondí, y mi voz sonó cansada, pero firme. «No quiero que te vayas. Solo quiero que regreses a mí, a quien fui para ti, a quien soy todavía». Él comenzó a llorar, no un llanto escandaloso. Un llanto contenido, adulto, un llanto de alguien que por fin enfrenta lo que evitó durante años. Lo abracé, no como madre herida, sino como madre que aún ama. No sería fácil, no sería inmediato, no sería perfecto, pero era un inicio real. Daniel se fue esa noche prometiendo volver al día siguiente para hablar con más calma. Karina no volvió por semanas, y yo aprendí a vivir con ese silencio que deja la dignidad cuando, por fin, se pone de pie. No recuperé todo, no lo necesitaba. Recuperé lo esencial, mi lugar, mi voz, mi historia, y esa fue mi Nochebuena. No feliz, no perfecta, pero mía. A veces la vida nos borra tan despacio que no nos damos cuenta hasta que ya no estamos en la foto. Pero siempre hay un momento para volver a entrar en escena, aunque tengamos que abrir la puerta y apagar la música nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.